los órganos de su cuerpo, hermano. Y dice, oye, ¿por qué estoy renegando? Ese hombre no tiene pies, ese hombre no tiene manos, yo no tengo todo, estoy renegando todavía. Cuando ese hombre no tiene todo, dice, ese hombre está contento, no está triste y le falta todo, manos y pies. Y yo que no tengo todo, estoy renegando. Entonces, hermano, yo creo que estamos felices por lo que Dios ha puesto. Y no hay que renegarlo, un poquito, lo mucho. Si Dios pone en tu mesa la tortilla, gloria a Dios, con sal, con guajitos, con frijoles, gloria a Dios. Amén. Todo es bueno. Hoy quiero llevarte una palabra. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, me sentía triste. Y usted lo va a ver más adelante porque me sentía completamente ¿cómo le diré, hermano? A veces no hay palabras, ¿cómo podemos expresar los sentimientos que tenemos? Pero yo creo que todos nosotros nos vamos a dar cuenta. El libro de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, aleluya. Cuando todo lo tengan, amado mío, denle la honra, la gloria al que vive para siempre, aleluya. Nos encontramos contentos porque están con nosotros nuestros hermanos, bienvenidos, gloria al Señor. Y qué lindo es cuando nosotros vemos a nuestros hermanos, amado mío, bienvenidos sean. Yo sé que algunos de ustedes no conocen a nuestra hermana Ana, a nuestro hermano Benjamín. Yo le decía Benjamín Benoni, porque así está en la Biblia, Benjamín Benoni. ¿Sí? Y gracias a Dios que están aquí nuestros hermanos, aleluya. También le damos la gloria a nuestro Dios, porque está con nosotros también nuestro hermano, que lo extrañamos en ciertas ocasiones, gloria al Señor, pero también creemos que el Espíritu de Dios está, gloria a Dios, está en cada uno de nosotros, aleluya. Le voy a pedir a todos, hermanos, pongamos atención a la palabra, dejen de estar platicando. Pues Marcos 1 al 20, dejen de estar platicando, y si trae su celular todavía prendido, apáguelo. Ya sabe, hermano, el único mensaje que vamos a recibir en esta hora es el mensaje de nuestro Dios, aleluya. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Cuando todos lo tengan ya, digan un amén, aleluya. Lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como los niños. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dijeron, y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido
la legión, sentado, vestido y en un juicio cabal, y tuvieron miedo. Les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio hilo de los celos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca en el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales con grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Oye, hermano, qué hermoso es que tú le digas a tu hermano: estoy maravillado por lo que Dios ha hecho en mí. Venga un ojo a la vida que tú llevabas antes. Venga por lo menos un recuerdo de lo que tú hacías antes y has dejado de hacer. Y si aún tú no lo has dejado de hacer, pídele a Dios en este día para que el Señor te dé igualmente esa libertad que encontró este gadareno que tenía demonios en su cuerpo. Entonces nosotros, hermanos, sabemos que el Señor es tan justo y tan bueno que no nos va a dejar nunca morirnos si nosotros le clamamos a Él. Amén. Padre, en esta hora, Dios del cielo, te doy gracias por tu infinito y santo amor, Señor, que tú tienes con cada uno de nosotros. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra viva y eficaz en esta hermosa tarde, Señor, rompa toda ligadura satánica, y que cada uno de mis hermanos, Señor, encuentre la libertad, el gozo, Señor, y la alegría ante tu presencia, Padre, y el poder de tu Espíritu Santo maravilloso, Dios. Rompa toda cadena, Señor, del enemigo, Señor, ya sea idolatría, fornicación, homicidio, oh Señor, sea lascivia, sea, Señor, cualquiera de todos los males que existan sobre la tierra, Padre. Ahora mis hermanos encuentren la libertad en el nombre glorioso de Jesús, porque sabemos que tú eres el único que rompe la cadena, Padre, y sabemos que eres el único que nos da la plena libertad. En el nombre maravilloso de Jesús ponemos nuestras vidas, Padre, y sabemos, Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo redarguye los corazones, Padre, de cada uno de vosotros. Amén, amén. Gloria al Señor. Ponga atención, hermano, siéntase cómodo y ponga atención a esta palabra. Gloria al Señor. Un día, un hermano me invita a orar por una muchacha o por un muchacho endemoniado. Recuerdo, hermano, que cuando llego a su casa me hicieron pasar por un pasillito y había una jaula. No sé si alguno de ustedes fue conmigo, pero había una jaula. Me parece que fue allí en la López Mateo, algo así, ¿sí? Fuimos a orar por esa persona, hermano, y había una jaulita ahí. Y cuando me mostraron la jaula, me dio lástima. Yo quise llorar. A pesar de que estaba en la jaula, esta persona la tenían encadenada. Le dije, pregunté a la familia y le dije, ¿por qué la tienen en esa condición? Me decía, porque es agresiva. Digo, no lo creo. Yo le decía, sí, es muy agresiva. Esta persona no se puede soltar porque hace daño. Y algo que le decía en el nombre de Jesús fue: no vas a ningún lugar. Cuando nosotros creemos en Jesús y sabemos que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, Dios obra con poder. A veces me pongo a pensar en este tipo de personas, en este tipo de seres, cuando están con toda la sinceridad invadidos por seres espirituales de las tinieblas. ¿Cómo hay una persona, hermano, que está encerrada? Una persona que completamente está llena de demonios.
no tiene libertad. No hay gozo para él, no hay alegría para él, no hay contentación para su alma. Se siente triste. Es más, yo siento que no tiene ni sentimiento de tristeza porque no la conoce. Tal vez ni siquiera las alegrías, no siente nada. Porque hay un demonio que lo está atormentando de día y de noche. Si usted quiere constatar un testimonio de Jaime Betancourt, el loco de la celda número 8, lo puede buscar usted en internet, en YouTube. Y se lo recomiendo, es un testimoniazo de poder. Este hombre, hermano, había estudiado en una de las mejores escuelas, tanto aquí en México como en Guatemala. Y quiero que sepa que el día de su graduación, hermano, él era un hijo de un general reconocido en Guatemala, del Ejército Nacional de Guatemala. Y quiero que sepa que este hombre, hermano, en el día de la graduación, en ese mero día que le estaban entregando su certificado, hermano, quedó completamente allí, loco, sordo, ciego y mudo. Un hombre, hermano, que fue invadido por demonios. Un hombre lleno de demonios. Allí inmediatamente la persona que lo atendía, el hermano que le estaba dando el certificado, le sacó los ojos. De un solo manotazo. Y lo llevaron a la clínica de locos mentales. Y quiero que sepa, hermano, que cuando lo metieron en esa clínica de locos, era una clínica de la iglesia bautista, que ellos no creen en sanidad, que ellos no creen en liberación, que ellos no creen que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Ellos no creen en ello, hermano, porque ellos piensan que los milagros, como muchos de los que pensamos que los milagros los hizo solamente Jesús cuando estuvo en vida. Pero había un predicador chaparrito llamado el hermano Chema. Recibe palabra de Dios. Yo le decía hace rato que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Recibe palabra de Dios y le dijo: ve y ora por el loco de la celda número 8. Y quiero que sepa, hermano, que cuando este hombre recibe palabra de Dios, le dijo: oh Señor, qué cosa tan fea es donde tú me estás mandando. Ese hombre no recibe a nadie, a todos mata o a toda lastima. Dice que las uñas las tenía bien grandes, el cabello lo tenía bien grande. Pero el Señor le dijo: Chema, ve y ora por ese loco, porque ese loco va a ser mi siervo y me va a predicar mi palabra. Y va a dar testimonio del poder, de la gloria que yo voy a hacer. Y no lo creí. Cuando llega a la clínica, le dice el director, era un pastor de la iglesia bautista. Chema era un loco, era, hermano, un pentecostés loco, que él recibía, ahora sí, palabra de Dios, un loco para otra locura. ¿Sí me da cuenta? Sí, ¿me entiende? Un loco lleno del Espíritu Santo para un loco lleno de demonios. Porque así lo trataron a él. Le dijeron: Chemita, ¿cómo es posible que Dios te meta en la celda del número 8? Si eres el loco más duro, tú estarás loco para entrar ahí. Y él dijo: yo estoy loco, lleno del Espíritu Santo, y déjame entrar. Y entró. Y nadie lo creía. Cuando este hombre fue liberado, cuando este hombre fue sanado, aquí el loco empezó a hablar, y empezó a hablar y le decía, porque Chemita le puso las manos encima y le dijo: quita de mí tus manos, yo soy hijo del general Betancourt, ¿cómo es posible que tú me estés agarrando aquí? Él había reaccionado, y todos los que estaban allí, hermano, de una forma, algunas enfermeras se desmayaron porque no creían en el poder de Dios. Y déjeme decirle que allí fue sanado ese hombre. El Señor le dio la vista, le dio el habla, le dio el oído y le dio los 5 sentidos para la gloria de Dios. Aleluya. Y el loco que antes, hermano,
¿De veras? Para que usted escuchara el ruido. Y si usted mirara a ese hombre, hermano, hoy cómo le sirve a Dios, cómo alaba a Dios. A veces me pongo a pensar, ¿cómo ha de haber vivido este hombre? ¿Cómo ha de pensar algo? Mi hermano, el menor de mí, el que está entre medio de mi hermano, estuvo en la clínica de locos, en Chilpancingo. Mi padre intentó hacer un pacto con Satanás, y en ese pacto de Satanás iba a entregar a mi hermano. Y quiero que sepa, amado mío, que mi hermano quedó loco. Cuando él fue internado en esa clínica de locos, amado mío, mi madre dijo: mi hijo no tiene que estar loco, mi hijo no está loco, mi hijo no está loco. Ella declaraba con su boca: mi hijo no está loco, mi hijo es libre, mi hijo es sano, mi hijo tiene que ser de Jesucristo. Y quiero que sepa, amado mío, que nos pusimos a orar y a ayunar. Y yo sé que mi hermano nos recuerda. Nos pusimos a orar, nos pusimos a ayunar para que mi hermano saliera de esa locura, para que mi hermano le fuera sacado todos esos espíritus inmundos. Y quiero que sepa, hermano, que en el momento que estábamos orando, en el momento que estábamos implorando para el Señor, hermano, rogando para que mi hermano fuera libre, el Señor lo liberó. Aleluya. Y mi mismo hermano cuenta, dice que cuando él le vino a su mente todo, hermano, empezó a mirar lo que había a su alrededor. Es por eso que siempre voy a decir cómo vive este tipo de personas. Dice que él miraba a otros locos que estaban alrededor, y que algunos de esos locos agarraban su excremento y se lo comían. Su misma suciedad se la comían, y él decía: ¿cómo es posible? Yo no estoy loco, yo estoy bien. ¿Por qué estoy aquí en este lugar? Y cuando los doctores se dieron cuenta que él completamente estaba sano, va y le dice: señora, llévese a su hijo, porque su hijo no está loco, él está sano. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, amado mío. Jesucristo lo libertó, Jesucristo lo sanó. Por eso, hermano, nosotros podemos decir, y esto lo digo abiertamente, cómo vivía el gadareno en esa condición. Nosotros podemos ver que la Biblia dice que el gadareno vivía en los sepulcros. ¿Y qué hay en los sepulcros, hermano? ¿Qué hay en una tumba? Póngase a pensar, el agua que tal vez él tomaba sería del agua de los loreros, cómo apestaba tal vez. Comía de las mismas flores, ¿qué comía? Por eso nosotros podemos pensar, cuando yo estaba haciendo este mensaje, hermano, escribí algunas de las cosas. Y se lo voy a decir. ¿Cuál era la vida del gadareno? ¿Qué vida llevaba? ¿Cuál era su aspecto? Porque todos le tenían miedo. Había un gran temor alrededor. Había una gran impresión nada más al verlo. ¿Qué comía? ¿Qué vestía? ¿Cómo dormía? ¿O qué hacía en las noches? ¿Qué miedo transmitía? ¿Qué veía él en su locura? ¿Qué sueño tenía? ¿Usted cree que tenía una inspiración de ser algo en la vida cuando estaba totalmente poseído por demonios? Cuando él completamente en su locura, amado mío, ¿usted cree que anhelaba hacer algo? Muchos de nosotros anhelamos ser un maestro, ser un doctor, ser un abogado, ser, hermano, alguien en la vida, o por lo menos tener algo en la vida. Pero ¿cuál era su deseo? ¿Cuál era su anhelo de este loco? No tenía nada. Solo la suciedad en su alrededor. Ahora, ¿cómo lo veía la gente? ¿Me puede usted decir cómo ve un loco? Podemos ver al muchacho Nino que anda por allí por la calle. ¿Cómo lo ve usted? Sucio. ¿Qué más? Por lo menos él no transmite, no es una persona agresiva. Ahora si lo fuera. Yo recuerdo que en mi pueblo había un hombre, un muchacho que le dieron comida de brujería. Era un hombre, hermano, que era muy sano antes de que, ahora sí, hermano, ¿cómo le diré? Era un hombre fuerte, tenía un cuerpazo. Y quiero que sepa que este hombre, cuando le dieron para transmitir esa locura y darle que esos demonios vivieran ahí, hermano, este hombre después se volvió agresivo, siendo una persona muy buena. No era ni siquiera, hermano, una persona agresiva.
Él no contaba con ninguna esperanza de vida. Todos los locos no cuentan con ninguna esperanza. Ni su familia los quiere, ni su familia les tiene lástima, ni su familia tiene misericordia de ellos, por eso los avientan. Pero sabe, en la Biblia encuentro que solamente hay alguien que tiene piedad y misericordia de cada uno. Y su nombre es Jesús. Aleluya. Podemos ver que ese ser, hermano, dice la palabra de Dios, que ese ser vivía en los sepulcros. ¿Qué podemos encontrar en esta enseñanza? ¿Qué podemos, hermano, encontrar en esta enseñanza del Gadareno? Primero, vamos a aprender de ello que vivía en la suciedad. Él vivía en las partes más desagradables. Él vivía en las partes, hermano, donde no había cobija y donde no había ni siquiera, hermano, un restaurante donde comer. Él vivía atormentado de día y de noche. Su sufrimiento de él era destructible, hermano, no solamente físico, sino que psicológico, espiritual, alejado de la sociedad, alejado de Dios, y su mente ni siquiera estaba en orden. Cuando nosotros vagamos sin Dios, cuando Jesús no llega a nuestros corazones, cuando Jesús no entra a nuestra vida, nosotros vivimos de la misma forma como vivía este loco, amado mío. Fumábamos, tomábamos y teníamos también mujeres, hermano, y nuestro cuerpo lo entregábamos a pasiones deshonestas y nos metíamos cada día más y más en lo malo, destruyendo nuestro físico. Y si nosotros nos ponemos a pensar, no pensábamos nunca en lo psicológico, mucho menos en lo espiritual. Hermano, este loco nos enseña grandes cosas. Nadie podía, dice, atarle con cadenas. Cuando nosotros, fíjese, usted ha visto personas que fuman marihuana o que se inyectan la heroína, hermano. Son personas que usted no puede controlar porque están fuera de sí, sí o no. Cuando fuman, hermano, se pasan de dosis y hacen locuras. Y cuando usted le pregunta en pleno juicio, hermano, ¿qué hiciste? Ellos no reconocen lo que han hecho. ¿Por qué, hermano? Porque han entregado su físico completamente lleno a todas las cosas que le estaban afectando en su cuerpo. Aleluya. Podemos ver que este loco dice en versículo 4: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. ¿Qué encontramos aquí? Que no había nada que lo podía dominar. Absolutamente no había nadie que lo controlara, porque los demonios lo tenían descontrolado y no había nada y ninguna persona se sentía segura alrededor, porque las cadenas tan gruesas que le ponían o los grilletes tan gruesos que le ponían, él los hacía pedazos, él los rozaba y no había poder, hermano, alguno quien pudiera sujetar a estos demonios. Este hombre, hermano, estaba completamente lleno de espíritus inmundos y no lo dejaban en paz, lo herían, le hacían gritar y tal vez maldecir. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, hermano. Y usted se pone a pensar cómo gritaban, a lo mejor este loco. Se pone usted a pensar qué hacía este loco. Mas sin en cambio, hermano, nosotros vamos a ver que esta persona lo que nos enseña es que realmente cuando una persona está poseída por Satanás, hermano, nadie, ningún ser humano lo puede detener. Y dice la palabra: reconoció a un endemoniado. Escuchen lo que le voy a decir. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios inmediatamente.
Le pregunto a usted, ¿el endemoniado o los demonios reconocieron a Jesús? Los demonios reconocieron a Jesús. Él ni siquiera lo conocía porque él no tenía noción de quién estaba en ese contorno llegando. Pero los demonios, cuando miraron a Jesús de lejos, corrieron a Jesús. O sea, no de correr, de sacarlo, no. Corrió para que ellos llegaran a donde estaba Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Escuche, hermano, él no fue como ninguno de nosotros. Ellos conocían a Jesús. Y la pregunta de muchos: ¿por qué los demonios conocían a Jesús? Porque los demonios fueron expulsados del reino de los cielos, amado mío. Antes de ser demonios, eran ángeles que vivían y conocían al Rey de Reyes y Señor de Señores en el reino de los cielos. Y cuando, hermano, ellos fueron expulsados por su ambición, cayeron aquí en la tierra. Y déjeme decirle que cuando el Hijo de Dios se hace acto de presencia, inmediatamente lo reconoce. Lo que el hombre nunca ha hecho es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Los demonios lo estaban reconociendo. Aleluya. Y quiero que sepa eso. Dice: y clamaron a gran voz: ¿qué tienes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué le decía eso? El gadareno ni siquiera por su mente le corría que el que estaba ahí era Jesús, el Hijo de Dios. Pero los demonios sí sabían. Y es por eso que le decían: ¿qué tienes con nosotros? No le digo: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Y nosotros podemos ver, hermano, dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Se sentían atormentados. Cuando un demonio está en una persona, escuche, esto es muy importante para usted, es importante para mí. Cuando un demonio está en una persona, no soporta que le hablen de la palabra de Dios, porque les coce el oído y quiere salir, ¿qué? Corriendo. Con la palabra de Dios siente que está siendo atormentado. Recuerdo el testimonio, hermano, fíjese nada más. Cuando mi padre iba a hacer ese pacto con Satanás, quiero que sepa que él dice que Satanás lo sube al caballo. Lo subió, y cuando mi padre iba caminando hacia una fábrica, hermano, déjeme decirle que él dijo: Dios mío, ¿a dónde voy? Y él recibió un trancazote aquí en el pecho por parte de Satanás, que lo tiró del caballo. Y le digo: nunca más vuelvas a decir esa palabra. Entonces nosotros podemos ver que lo que no le gusta a Satanás es que le nombren al poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, santos Dios. Nuestro Dios tiene poder, hermano. Por eso dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y por eso ellos gritaban: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Aleluya. Los espíritus inmundos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y también lo reconocen que es el Cristo. Lo afirman abiertamente en los evangelios. Y nosotros podemos ver, hermano, cómo los demonios gritaban: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Porque reconocían la identidad divina y el poder de Jesucristo. Aleluya. Fíjense lo que dice Marcos 3, 11, 12. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriese. ¿Saben que Jesús no le gusta cuando los demonios de una manera tratan, hermano? Fíjense nada más: tú eres Jesús, tú eres Jesús. Jesús le decía: cállense y salgan. Bueno, nunca platicó con ellos, porque saben, hermano, los locos no están enfermos. La enfermedad no es, hermano, una enfermedad de dolencia.
algo que usted debe de saber. De lo que cabe en todo nuestro alrededor, estamos infectados de demonios. Estamos todo lo que al salir, hermano, que en el aire nosotros estamos infectados de demonios. Vamos caminando como cuando hay multitud de gente y nos vamos abriendo paso. Así vamos nosotros caminando. ¿Y sabe por qué los demonios no nos hacen daño? Porque nosotros llevamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Sabe por qué el demonio aún no te destruye? Porque dentro de ti ve una luz, y esa luz que ve es el Espíritu Santo del Señor. Y donde está el templo, hermano, del Señor, la morada del Espíritu Santo que eres tú, el demonio no se atreve a tocarte, porque la gloria de Jehová está ahí. Aleluya. Lucas capítulo 4 versículo 41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Cómo le hacía Jesús, el hermano? Cuando él llegaba y un demonio se manifestaba, no entraba en plática, agarraba y lo sacaba. Nosotros podemos ver todos estos ejemplos, se los estoy dando para que usted vea. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Aún no era el tiempo, porque Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario y derrotar a través de su muerte al que se creía poderoso y Señor de la tierra. Hermano mío, por eso nosotros debemos de entender que los demonios confirman y afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador, y que no hay otro nombre debajo de los cielos en que podamos encontrar salvación y vida eterna. Cuando usted se sienta triste y solo, reprenda un demonio, porque eso es lo que le hace ser triste, un demonio. ¿Qué hacían los demonios al reconocer a Jesús? Quiero que se meta tres cosas en su corazón. Confirmaban la divinidad, que Jesús es divino. Los demonios reconocían al Hijo de Dios y subrayaban la identidad verdadera y divina de Jesús, su poder sobre ellos. ¡Aleluya! Autoridad y temor. Los demonios tenían el poder, dicen, temían el poder de Jesús y su venida para juzgarlos. Por eso intentaban negociar no ser enviados a la misma. Quiero que sepa que Jesús muy pronto va a venir, y los demonios saben que Jesús va a venir para ser juzgados, para ser de una manera condenados al lago de fuego, y muchos de los que no creyeron, dice la palabra, serán hechos allá mismo, lanzados juntamente con ellos, hermano. Y yo creo que usted no está para eso. Dios le está dando una oportunidad para ser salvo. El mandato de silencio que el Señor le decía: cállense, era porque todavía no era la gloria, no era en ese momento de manifestar su gloria al Señor. Aún todavía faltaba un poquito, hermano, para demostrar su gloria, para revelar su identidad, para revelar su autoridad, para darle una plena seguridad a cada uno de los que creen en su nombre. Tenía que morir en la cruz para que él ahora tuviera, dice, que le queda todo lo demás. Ahora les doy potestad para que ustedes expulsen, echen fuera demonios. Aleluya. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos la oportunidad de la que nos dio Jesús de cumplir ese mandato, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el Señor solamente a través de su sangre preciosa, la cual anteriormente se ofrecían sacrificios y sangre de toros y se rociaba para aquellas personas que querían ser perdonadas. Entonces, hermano, tenían que cumplir con el mandato de matar toros. Pero nosotros, hermano, no murió un toro, nosotros murió el Hijo de Dios. Aleluya. Y nosotros somos libres por la sangre del Cordero, y es por eso que Jesús, el hermano, de tal manera le decía a los demonios: ustedes cállense, aún todavía nos falta mi tiempo de revelación, y cuando sea mi tiempo yo revelaré todo mi poder y autoridad, y la cual el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Hay algo que sí, no. Grave es eso. Los demonios oyen, los demonios ven, los demonios hablan, los demonios, hermano,
reconocen a Jesús, y lo cual nosotros como seres humanos no vemos a Jesús, no oímos a Jesús, negamos a Jesús, no lo reconocemos, y nosotros muchas veces no nos gusta hablar con Jesús. Y déjenme bien decirle el versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Cuántos demonios había en el cuerpo de este cananeo, hermano? No había uno ni dos. Quiero que sepa que estaba infectado de demonios. Tenía más de 2,000, hermanos, demonios aquí en ese cuerpo, porque le dijo: me llamo Legión. Y hermano, Legión, bien dicho está, hermano, en la historia que los ejércitos romanos se componían por legión. Y quiero que sepa que el ejército romano caía de 3,000 a 6,000, una legión. Así que podemos sacar cuentas cuánto tenía, porque dice que a un lado había hatos de puerco, que solamente había 2,000. Supongamos que solamente hayan tenido 2,000 demonios. ¿Qué pasó? Que los puercos, cuando fueron poseídos por los demonios, quedaron rabiosos y corrieron y se lanzaron a la mar. Allí murieron. Hermano mío, por eso nosotros, hay mucha gente que muchos dicen: por eso no debemos de comer el puerco, porque están llenos de demonios. Y de hecho el puerco está prohibido por parte de Dios. En las leyes que fueron humanitarias que Dios dio a los levíticos, hermano, déjame decirle que allí le puso: no comerás el puerco, no comerás la oruga, no comerás la hormiga, no comerás ni siquiera la cigüeña, no comerás ni el camarón, hermano. Pero nosotros, los seres humanos, comemos de todo, porque nos aferramos a lo que dijo el apóstol Pablo: coman de todo, oren y Dios limpiará todo. Aleluya. Comen culebras, comen iguanas, comen todo lo que se presente, ¿sí o no? Pero ahora la pregunta es: ¿oran ustedes por su comida? Señor, limpia mi comida. Señor, bendice mi comida. ¿Verdad que muchos no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos acostumbrados a ello. Pero el día que lo haga, lo suele ver la diferencia. ¿Verdad, Señor? Ahora, vamos a ver. Los demonios obedecen a Jesús al oír su voz. No son como tú, no son como yo. ¿Por qué los demonios obedecen? El 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un espinadero, y el mar se ahogaron. Ellos obedecieron a Jesús. Les dijo: está bien, váyanse, pero dejen libre a este hombre. Pero ya. Y qué hermoso cuando tú estás encadenado. ¿Cuántos de ustedes todavía toman? Hasta morir. Yo conozco a borrachos que se quedan tirados en la banqueta. Borrachos impedernidos. Se quedan tirados en una banqueta y vienen los perros y se hacen pipí en él. ¿Sí o no? Es más, un día encontré a uno de mis tíos, se cayó y estaba diluviando y estaba corriendo el agua, y él bien tirado en pleno lodo, y el agua le empezaba a correr por el pecho. Y todavía estaba así. ¿Cuántos se han quedado muertos, ahogados por el vicio? Y ni cuenta se dan. ¿Sí? Fíjese hasta dónde los lleva el diablo. ¿Hasta dónde los lleva? Por eso, amado mío, nosotros tenemos que entender que un vicio es un demonio. Una madre le dice a su hijo: hijo, no es de los reyes tomar el vino, ni tampoco las mujeres. El vino es emborrachador. El vino es trastornador de mente. Hijo, no vayas tras el vino, porque el vino entorpece.
Y hasta muchos, como aquel que vino, ¿verdad? Me acuerdo de aquel sacristán que siempre iba y le decía al curita: curita, por favor, denme un poquito de su vino del que toma usted. Y el curita le dijo: hijo, esto no está hecho para los sacristanes, esto solamente está hecho para los siervos de Dios. ¿Usted lo cree? Aleluya. Por eso, hermano, de aquella mujer decía: no mires, hijo mío, cuando roquea el vino en la copa, porque al rato gritarás de que tú eres un valiente cuando dentro de tu corazón sabes que eres improbable. Porque el vino te hace pegarle a tu mujer, pegarle a tus hijos, maltratar y pelear con tus vecinos. Pero cuando vuelves sensible y ves las heridas que tienes en tu cuerpo, le dices a tu esposa: mujer, ¿por qué estoy así? Porque lo curas de ti. Así que mejor, hermano, más vale no tomar. Dice la palabra en el 14. Dice, hermano, muchos al ver los milagros de Jesús huyen. No creen. Tienen miedo de ver el poder del Hijo de Dios. En una ocasión, déjame decirte, en una campaña aquí cerca, en La Morera, llevaron a un hombre así bien tieso, hermano, acostado en una cama, pero los pies parados para arriba y las manos así para arriba. Así va el hombre, bien encorvadote, bien así, hermano, los pies hacia arriba y las manos hacia arriba. Y me decía: hermano, muere por él. Y una persona que estaba a un lado mío decía: no, ese hermano, aunque ore por ese enfermo, no va a sanar. Y otro me decía: mi hermano, ore por él. Y otro decía: no va a sanar. Y otro decía: sí va a sanar. Ore por él. Quiero que sepa que hay mucha gente que no le gusta ver los milagros de Dios. Cuando una persona está atada, cuando una persona está atormentada, quiero que sepa que muchas veces la sociedad le decía: no le importa, la familia no le importa, y prefieren seguir mirándolo allí, enfermo, en esa condición que está. Pero cuando llega Jesús, lo libera. Cuando estuve predicando, ya en la predicación, tráigame a ese hombre, vamos a orar por él. Me trajeron el aceite y empezamos a ponerle aceite. Quiero que sepa, hermano, que ese hombre allí se levantó. ¿Y sabe qué recordé cuando ese hombre se levantó? ¿Se acuerdan cuando Jesús le llevaron el paralítico y le dijeron: hombre, toma tu lecho y anda? Aquellos amigos salieron felices de haber sano y libre a su amigo. Ese día recordaba esa anécdota cuando Jesús le tuvieron que haber metido a ese paralítico a través de un techo y lo bajaron sus amigos. Hermano, y algo que recordaba ahí cuando le decía: en el nombre glorioso de Jesús, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad. Y ese hombre recibió la sanidad. Se levantó y agarró con su cama cargando. Y por eso recordé esto, hermano. Cuando Jesús llega, no importa quién esté ni con quién estés. Jesús, cuando dice te salvo, cuando Jesús llega allí en ese lugar y te dice yo te perdono y te libero, no importa si están de acuerdo tu familiar o no están de acuerdo, porque fíjense lo que dice el 14: y los que apresentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 24, está la respuesta. Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
¿Y a quién creían que tenía Belcebú? A Jesús. Por eso ellos tenían miedo. Pero Jesús también nos dice algo bien maravilloso. Nadie puede echar fuera a otro si no fuera más grande que él. Jesús, el Rey de Reyes, no tiene a alguien que se le pueda comparar. El demonio se sujeta bajo la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Y todavía en Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo no cambia. Jesucristo hace el milagro ayer, lo hizo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Pero depende cómo seas tú en tu fe. Pero vamos a ver en el 16. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los celos de los celos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Cuando ven un milagro, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace mucho? Vete, Jesús, aquí no te queremos, Jesús. ¿Acaso no lo ha visto usted? Llega a un lugar y predica el evangelio de Cristo y usted lo corre. No hable de Cristo y va a ver cómo lo apapacha. Pero nada más hable de Cristo, atrévese a hablar de Cristo. Y lo empiezan a correr, lo empiezan a odiar, lo empiezan a maltratar, lo empiezan usted a odiar. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene al único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su corazón. Usted tiene al Rey de Reyes en su corazón, amado mío, que echa fuera demonio y liberta. Por eso Jesús dijo bien claro: y conoceré la verdad, y la verdad te hará libre. Y si es verdad, el Hijo te libertad, seréis verdaderamente libres. Soy libre porque Jesucristo me salvó. Soy libre porque Jesucristo rompió las cadenas. Ya no ando en la locura del mundo. Ahora vivo para Dios. Y ahora, como dijo el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya, bendito Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Usted fue sanado? A ver, levante la mano, ya voy a terminar, pero quiero que me diga algo. ¿Alguien de ustedes fue sanado, fue perdonado por sus pecados? ¿Alguien de ustedes, el Señor le perdonó con esa condición en la que usted se encontraba? Ahora, usted le ha dicho a Jesús: Señor, te quiero seguir. La palabra seguir implica muchísimas cosas. A ver, dime una de ellas. Obediencia, ¿qué más? ¿No es Dios? ¿Qué más? Temor, obediencia, seguir a Jesús implica predicar su palabra. Lo vamos a ver. 18 al 20 dice: y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba le dejase estar con él. Ya no quería estar solo, ¿verdad? Este loco ya en el Gadareno ya estaba limpio. A mí se me hace que él hubiera estado sentadito ahí al lado de Jesús. Y ahí limpio, sano, en su cabal pensamiento, reconociendo a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el que le había sanado. Ya estaba mirando todo alrededor diferente. Amado mío, le dijo: oh Señor, yo quiero ir contigo. Quiero ir contigo. Y Jesús le decía: no. Yo quiero que me busques. Yo quiero que me sirvas. Yo quiero que tú vayas y le cuentes a los tuyos
cuéntales las maravillas de Dios en ti, aleluya, lo que Dios ha hecho en ti. ¿Usted cree que los padres de este gadareno no fueron ellos los que fueron a tirarlo a la basura o al panteón? Nosotros como padres, cuando vemos, y yo se lo digo por testimonio, hermano, que he visto en muchas personas, unos los tienen encerrados, encadenados, otros construyen un pozo así como una cisterna y ahí los meten, hermano, y ahí los tienen encerrados. Los hombres ahí hacen sus necesidades, comen de lo que ellos tienen ahí. Y quiero que sepa que toman del mismo orín que hay ahí. Ahí los tienen. Por eso los encierran, maltratados por su propia familia que no los ama, que no los quiere. Hermano mío, y déjame decirle que fue su propia familia que le construyó una jaula dura con fierro para que no la abriera. Fue su misma familia que los echa afuera y los saca a otras ciudades, a otros lugares, porque no quieren saber nada de él por la locura. ¿Acaso no esa familia vivía así? Mas Jesús le dijo: no, tú no vas a ir conmigo, me eres más útil para que vayas a tu casa, me sirves más para que vayas y le digas a los tuyos lo grande que ha sido Dios contigo, aleluya. Y fíjese, Jesús no le permitió al 19, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo que su familia no tiene, Jesús lo tenía para él, aleluya. Y se fue y comenzó a publicar. Fíjense nada más dónde empezó: en Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos los que se escuchaban se maravillaban. En otras palabras, todos los que anteriormente le tenían miedo, ahora dejaban que les hablase de las maravillas de Jesús. Tú tienes muchas cosas que contarle a tu familia aún. Tienes muchas cosas que decirle a tu familia, lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está poniendo en tu vida, hermano mío. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies y dile: Señor, por favor, yo sé que tú estás poniendo sanidad en mi cuerpo. Señor, yo sé que estás poniendo tu palabra, estás poniendo el Espíritu Santo en mí. Estás poniendo tu amor en mí, Señor, por favor, perdóname. Ten misericordia, Jesús. Ten misericordia de mí, Señor. No me eches de tu lado, Padre. El gadareno quería ir donde tú ibas. El gadareno quería ir donde tú estuvieras presente. Mas en cambio tú le dijiste: ve a tu casa primeramente. Ve con tu padre. Ve con aquellos que te despreciaron, aquellos que te desecharon, aquellos que te abandonaron, aquellos que te tiraron. Esa es la ordenanza que tú nos das ahora, Jesucristo. Porque de verdad, ni ante la sociedad nosotros éramos buenos, Señor, por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado era tanto, Señor, que nos alejaba de tu presencia. Mas en cambio hoy, Padre, a través de tus maravillas, de tu perdón, de tu reconciliación con nosotros, has tenido piedad y bondad, Señor, de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y nos has dado la libertad para ser libres en el nombre precioso de Jesús. Gracias por la vida de mi hermano Espíritu, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Ana, Señor.
Gracias por la vida de Beca, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que nos reunimos en este lugar, por los presentes como los ausentes, Señor. Pido que tú los bendigas y que seas propicio con cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Extiende su mano donde quiera que ellos se encuentren. Si en realidad están enfermos, sánanos, Jesucristo. Si aún todavía ellos, Señor, en su carnalidad lo hacen, Señor, para quedarse en casa, redarguye su corazón en el nombre glorioso de Jesús. Pon palabras en cada uno de vosotros, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Jesucristo. Gloria